Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have run out, not to get burned out. Wind in the tree blow. La parte que quiero reflexionar el día de hoy está dirigida a mis alumnos específicamente hoy, que es 17 de noviembre del 2020, a mis alumnos que hace una semana terminaron el curso, el diplomado en Historia y Cultura de México, específicamente los temas desde la conquista hasta la independencia. Hoy, ahorita, justamente a estas horas estaríamos casi a punto de empezar la sesión, si es que no la hubiéramos terminado ya por completo. Y me llamó mucho la atención que por ahí varias personas concordaron en pedirle a Marta Kutolenka, nuestra coordinadora, preguntarle qué van a hacer de aquí a febrero, ¿no? Porque pues, ahora sí que tenemos vacaciones para reiniciar la segunda etapa del curso, de aquí hasta principios de febrero. Entonces decían, ¿y qué vamos a hacer de aquí hasta aquella fecha, no? No habría manera de alguna lectura, no habría manera de alguna plática, de alguna aclaración, de algún repaso, etcétera. Entonces, pues, vamos a satisfacer al cliente, justamente dando un repaso. ¿Cómo comencé a hacerlo? De hecho, ya en el espacio donde nosotros ya tenemos asignado, era un chat que abrí yo personalmente del WhatsApp hace poquito más de 6 meses, un espacio donde lo único que se puede hacer es subir, en este caso los videos, y no se puede poner ningún comentario de nada, ¿sí? Para que también la gente no se sature de repente que suben comentarios o publicidad o fotos que no vienen al caso, no. Aquí nada más se suben los videos que subo yo. Y somos 3 administradores en total, los únicos autorizados a poner algún tipo de comentario. En ese espacio que acabo de retomar, estoy empezando a subir una vez más las clases desde que empezó el curso, cuando todavía incluso era presencial, recordarán ustedes, cuando teníamos el salón a reventar, y que pues desgraciadamente por la situación de la pandemia, ese grupo padrísimo, con gente muy clavada, con gente muy interesada, pues desgraciadamente se fue desintegrando, sobre todo por, uno, no todo el mundo está acostumbrado a tomar las clases en línea. 2, hay personas que son de alto riesgo, que además les cuesta un poquito de trabajo ver y manejar las cosas en línea, ¿no? Entonces, ahora sí que eso ya está completamente a la opinión personal, porque pues en este grupo tenemos a nuestra queridísima Keta, que pues ella se avienta todas las clases presenciales y electrónicas y asincrónicas, etcétera. Y algunas otras personas tomaron la decisión de que no les gustaba, que si no eran presencial no las querían. Muy respetable, ni modo, desgraciadamente, pues ellos ya no tienen la oportunidad de continuar con el curso, ¿no? Y el número de personas además también se vio afectado muy desgraciadamente, porque la crisis económica también les empezó a pegar a varios. Y esto implicó que ciertas prioridades de cuestiones de salud, de cuestiones familiares, pues les llevaron, yo ya platiqué con 2 personas por lo menos en esa triste situación, ha provocado que sus prioridades económicas se modifiquen, y desgraciadamente por el apoyo a la familia, por situaciones escolares, etcétera, pues varios de ellos se dieron cuenta de que o tienen que hacer una cosa o tienen que hacer la otra, ¿no? Esto pues ha llevado a algunos a que la situación económica les ha pegado todavía un poquito más fuerte, pues incluso a tener que mudarse de casa y toda una serie de situaciones que son muy tristes, son muy deprimentes, pero desgraciadamente también son muy reales. Y al momento de tener que decidir tomar un curso, un diplomado, mucha gente dice, ay, pues ¿cuánto te puede costar? Cuando tú ya tienes invertidas tus prioridades económicas, pues desgraciadamente no siempre se puede el continuar con el nivel de vida que tú quisieras. Entonces, varias personas, desgraciadamente, también se tuvieron que dar de baja del grupo, porque pues ya económicamente no les era rentable.
y pues a ver si más adelante pueden recuperarse y una vez más volverse a integrar, ¿no? Y esto provocó de un grupo que tenía hasta donde yo me quedé más de, si mal no recuerdo, más de 25 personas integradas, se terminó reduciendo prácticamente al límite mínimo de 15. Y estos son los que se han mantenido hasta ahorita con el grupo y que continúan llevando el curso como tal. Esos son a los que dirijo ahora mis palabras, reiterándoles mi más sincero y fuerte agradecimiento por mantenerse fieles, por ser disciplinados, por ser tan atentos, por ser tan preguntones, en querer conocer mucho más detalles de lo que es la historia de nuestro país, ¿no? Y atendiendo un poquito esta petición, es que se tomó la decisión de empezar a subirles el material ya visto para que tengan la oportunidad de repasarlo, porque ya se les ha subido, de que ya está arriba, de que lo pueden buscar, nada más que se tienen que echar muy para atrás en el chat para poder encontrarlo. Entonces, para que no tengan ese inconveniente, estamos volviendo a repostear desde la clase que me parece, la primera clase la tuvimos por ahí del 11 de febrero aproximadamente, y de ahí las estoy empezando a subir nuevamente de corrido para que puedan recordar, para que puedan repasar, etc. Y también por ahí voy a intercalar una serie de comentarios como este que voy a ir haciendo para la reflexión complementaria de lo que hemos estado viendo, además de, cuando pueda, también subirles algunos videos de conferencias o pláticas o videos de reflexión como este de Discutamos México, que nos permite entender una serie de detalles, pero ahí ya con especialistas muy, muy, muy concretitos de los temas de los que estamos hablando, ¿no? Ya especialistas en arte, ya especialistas en sociedad, ya especialistas en investigación documental, o especialistas incluso hasta el mundo prehispánico, como el caso de don Miguel León Portilla, en los otros casos, Jaime del Arenal, la propia Lupita Jiménez, Antonio Rubial y muchos otros especialistas en un bloque. Deben de ser a lo mejor como unas 15 conferencias que se llegaron a dar en este caso dentro del área de Discutamos México. Entonces, esto les permitirá a ustedes acabar de amarrar y de reafirmar mucho de lo ya visto y mucho de lo aprendido en la etapa en la que estuvimos tomando el módulo 1. No el módulo 1, no, todos los módulos, porque fueron 5 módulos, pero todo el diplomado en su primera etapa de la conquista al proceso de independencia, que pues, literalmente llegamos hasta el año de 1821, pero ya también empecé a anticiparles un poquito de la cruda realidad a la que se van a tener que enfrentar una vez que ya se consiguió la independencia, y darnos cuenta de que hay mucho optimismo, hay ahora sí que gente que se cree que van a ser los mejores del universo, así literalmente, pero la cruda realidad les va a empezar a sentar, y después los pleitos por el poder, como siempre, van a comenzar a marcar el nuevo escenario que durará prácticamente en conflictos continuos, prácticamente hasta el año de 1876. Entonces, es en ese sentido que yo les quiero compartir estas bases reflexivas, por supuesto complementado, como les decía, con los comentarios de los especialistas, algunos de ellos incluso maestros míos, y que tienen muchas cosas que aportarnos con respecto a la investigación que se sigue haciendo del mal llamado todavía periodo colonial, y que tenemos que identificar más bien como el proceso del virreinato, o incluso, para que se den una idea, en el caso de la materia en el departamento de historia donde yo estudié en la Universidad Iberoamericana, al nivel licenciatura, cuando yo tomé la materia, literalmente se llamaba Historia de México Colonial. Pero conforme fue pasando el tiempo, recibió una serie de modificaciones hasta que se asentó en periodo virreinal, pero ya después, siendo un poquito más concretos y un poquito más específicos, se hizo un ajuste aún mayor e importante. El título que tiene actualmente la materia, que además está dividida en dos, nada más puro proceso de independencia, es el mundo hispano y lusitano, que habitualmente a mucha gente pues le llama la atención de, ¿y eso exactamente a qué se refiere? Como que mundo hispano y lusitano, porque para entender el proceso no se puede hablar nada más de la Nueva España,
para entender todo lo que está pasando en la Nueva España. No México, porque esa es otra, y no Colonia, porque tampoco lo fueron. Se tiene que hablar literalmente del dominio de la metrópoli sobre los distintos territorios, en este caso de lo que nosotros identificamos como Hispanoamérica. Pero una parte también muy importante es que no solo es la parte hispana, sino la cercanía que se va a tener en características políticas, económicas, sociales y en algún momento, claro, las religiosas, y en algún momento hasta políticamente unidos, que es el caso de Portugal. Por eso se llama la materia mundo hispánico y lusitano. Entonces, como ya lo hemos estado mencionando bastante, para poder entender mucho de lo que va a terminar pasando en la Ciudad de México o lo que va a terminar pasando en el caso del virreinato de la Nueva España, pues hay que saber qué está pasando afuera, ¿no? Nosotros no somos tan concretos y tan específicos como para ya aventarnos a ver exactamente qué pasó en el Perú o qué pasó en Venezuela o qué pasó en el caso de Argentina o Chile, pero sí los elementos para distinguir que de entrada se tiene que hablar forzosamente de la madre patria y no podemos dejarla fuera. Ese fue uno de los puntos importantes. Otro que también les puede ayudar a que entiendan un poquito el esfuerzo que he estado tratando personalmente de hacer con ustedes. El hecho de que tengamos, vamos a poner un promedio de 30, aunque son menos, de 30 sesiones por diplomado, de 3 horas cada uno. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación, tendrían casi literalmente 90 sesiones para hablar de la historia de México, con la peculiaridad de que esas 90 sesiones a su vez constan de 3 horas cada una literalmente. Si hacemos la conversión, están teniendo literalmente y físicamente, están teniendo casi 270 horas de historia de México. Cuando nos ponemos a pensar en esto, vamos a dejarnos en el ámbito de lo corto. Vamos a hablar de un diplomado de 30 horas nada más, pero de 30 por 3, ¿no? Entonces, son 90 horas de la temática nada más de virreinato, en el caso de la que acabamos de terminar. Lo que quiero que ustedes piensen es que en el caso de la licenciatura, yo debí de haber llevado aproximadamente 30 sesiones, pero de 2 horas. Entonces, si ustedes hacen la conversión, a mí me tocó llevar en la licenciatura en historia 60 horas de virreinato. Y ustedes estarían teniendo, como diplomado, no como licenciatura, estarían teniendo la oportunidad de llevar 90 horas nada más de virreinato. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes están recibiendo en un simple, entre comillas, en un simple diplomado, están recibiendo más tiempo y calidad de información. Bueno, lo de la calidad, ahí sí, yo no soy superior a mi maestro Antonio Rubial, ¿no? Eso sí, pero en cantidad de tiempo o acceso a información que antes no teníamos, porque antes no teníamos nada de la cuestión digital. Ahí es en donde más o menos nos podemos emparejar. Ustedes están recibiendo más de 30 horas con respecto a las que yo tomé en la licenciatura. Y esto a ustedes les permitirá entender que junto con algunos otros colegas que sé que están impartiendo también otros diplomados, el nivel de calidad de los diplomados, académicamente hablando, que ustedes están recibiendo en la Anáhuac es invaluable, porque no se está remitiendo a dar lo mismo de siempre, se está dando con mayor calidad, se está dando en mayor cantidad, y esto es en mucho gracias a las gestiones de la licenciada Marta Kutolenk. Y además, pues tomen en consideración que no somos el único grupo. Marta no maneja menos de 50 grupos, por lo menos ahorita, porque estamos en situación de contingencia. Pero platicando en otras ocasiones ha llegado a tener hasta 90 grupos que coordinar en distintos espacios, en distintas horas, en distintos lugares, ¿no? De tal manera que, por si no lo sabían, se los comento, que fue a principios de este año, en una de las reuniones de profesores que tuvimos, se le hizo un reconocimiento público a Marta Kutolenk por parte del área de humanidades de la Facultad de Filosofía, Humanidades, Filosofía y Letras de acá, de la Universidad Anáhuac, refiriendo el grandísimo esfuerzo
que Martita está haciendo con sus grupos, además de considerar que la entrada de recursos económicos en una gran parte para poder surtir a carreras como historia, para poder surtir y mantener carreras como filosofía en la náhuatl, pues en buena parte procede justamente de los diplomados que coordina Marta Kutolenk. Entonces, esto les dará una idea del gigantesco esfuerzo que Marta ha hecho por mantenernos no solo atentos, mantenernos contentos, mantenernos con un alto nivel de calidad, más allá de que esto sea un simple diplomado, porque esto sí me lo comentó también hace cierto tiempo, que de repente cuando ella trató de clavarse, de buscar un poquito más al público de los jubilados, al público de las señoras que literalmente no habían continuado una carrera profesional, pero que tienen mucho interés en seguirse desarrollando culturalmente, de seguir aprendiendo y seguir creciendo, pues al principio no crean que recibió mucho el apoyo, ¿no? De que ahí nada más son diplomados, o los diplomados pues esos no tienen mucho público y pues nadie se va a querer meter, ¿no? Y Marta, con esfuerzo, dedicación, trabajo, mucho, ustedes ven cómo anda para todos lados todo el tiempo, y muchísimo amor a lo que hace, ha podido conseguir no solo que funcione, sino que además funcione en un alto nivel de calidad. Entonces, esto es parte del compromiso que ella fue construyendo por su lado y que nos ha ido solicitando conforme nos hemos ido integrando diversos profesores a trabajar en el proyecto de los diplomados, que a ustedes incluso les estemos dando cosas que serían de nivel de licenciatura. La única diferencia es que ustedes no salen con el título porque no tienen el programa formalmente establecido, pero el conocimiento que se están llevando de aquí es la base de lo que se maneja en los ámbitos profesionales, ¿no? Obviamente ya hay otra serie de detalles, ¿no? La parte de arrastrar el lápiz, la parte de la metodología, que ustedes, ahí sí, ustedes la libraron, ustedes no tienen que cubrirla, y que fue la que nosotros les estamos ahorrando cuando les estamos dando los diplomados y les estamos dando las clases, porque eso es lo que a nosotros, los que nos dedicamos ya profesionalmente a estas áreas y a estas disciplinas, pues sí nos costó sangre en los 4 años que llevamos de la licenciatura, más los otros 4 años del posgrado, más todo el proceso de experiencia que tenemos en nuestras respectivas investigaciones o lo que llevamos en el nivel de la docencia, que es donde más se aprende. Esa es otra de las cosas, de las enseñanzas que ustedes nos han dejado, justamente por sus observaciones, por sus preguntas, por las dudas que a ustedes les surgen, de cosas que de repente a lo mejor a nosotros no se nos hubiera ocurrido plantearnos, ¿no? Que nosotros no nos hubiéramos preguntado, porque estamos acostumbrados a verlo nada más desde el ángulo de las humanidades, ¿no? O nada más desde el ángulo de la historia. Y si ha habido un momento en el que muchos de nosotros hemos crecido académicamente, ha sido justamente por lo que ustedes nos preguntan y nos solicitan que de repente les lleguemos a aclarar, ¿no? Entonces, en ese caso, el agradecimiento es muy amplio para ustedes. Entonces, ya tomando en consideración esto, nada más con que se pongan a repasar los datos escritos que les pasamos de los que son denominados mis apuntes, y pues con todos los enlaces de video que también por ahí se les han ido colocando, pues ustedes ya tienen un panorama que no es tan general y un panorama más certero de lo que implica todo este proceso de la sociedad novohispana, ¿no? Más lo que se vaya agregando. Por ejemplo, no les mencioné el último libro que salió publicado del tema de Sor Juana, porque este acaba de ser presentado hace un par de semanas, pero les voy a subir el video de una de las presentaciones que se hizo, en este caso para el sótano, en donde el presentador pues es ni más ni menos que el doctor Manuel Ramos Medina, ¿no? Que es el director del Centro de Estudios Históricos de México, de Grupo Carso, que fue mi maestro, igual que Antonio Rubial. A él me tocó tenerlo de profesor de América Colonial, como se le llamaba en aquel entonces, y él conversa con el escritor del libro, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del Verbo. Y acorde a las palabras del propio Manuel Ramos, el libro es lo mejor que él ha visto sobre el tema de Sor Juana. Para que se den una idea del peso que tiene esta afirmación,
Manuel Ramos es especialista en vida conventual de los siglos XVI y XVII. Y si Manuel dice que es el mejor libro que ha leído sobre el tema, como que entonces vale muchísimo la pena. Sobre todo por otro punto muy importante. La investigación está basada en documentos. El que lo hace es historiador, especialista en el tema de ese tema muy concretito desde hace más de 25 años. Entonces, para que ustedes también tomen en consideración que no es un libraco por ahí novelado, inventado, como son los que hace este señor Francisco Martín Moreno, que ha causado mucho daño a la imagen interpretativa de lo que es la sociedad mexicana, ya ni siquiera novohispana, porque como lo dijo él, se lo dijo a Lupita Jiménez cuando un día le reclamó por qué se ponía a escribir cosas que no tenían un fundamento, y él le dijo, la respuesta que le dio a Lupita Jiménez es, pues yo cuando veo la historia de México yo veo dos agujeritos, y a través de uno de esos agujeritos yo veo baños y en el otro yo veo camas. Esa fue la cínica respuesta de Francisco Martín Moreno, que también en otras oportunidades en programas radiales ha llegado a decir que pues él todo lo que investiga lo investiga en internet, porque ya todo está en internet y no necesita ir a consultar ningún archivo ni nada de eso. Respuesta similar que Francisco Martín Moreno me dio a mí ante una pregunta así de concreta y de específica hace ya algunos años, ante un grupo de alumnos, dos grupos de alumnos de Relaciones Internacionales con los que mi colega, la doctora Carmina Ramírez Maya y yo, habíamos estado insistiendo muchísimo en todo el proceso de la investigación y del fundamento documental. Nos invitan a ir a una conferencia de este señor, que lo llevaron allá a la Ibero, y pues resulta que cuando estamos en las preguntas directamente, pues resulta que a la pregunta expresa, porque eso yo lo hice personalmente con ninguna mala intención, al contrario, yo lo que quería era darle elemento de sustentación literal para que se luciera con nuestros chavos, decirle, bueno, ¿y cuáles? Menciónenos por favor algunos de los archivos documentales que usted haya consultado, y él lo dijo personalmente, se lo respondió a todos, ahí está, ahora sí que están de testigos tanto mis alumnos como los alumnos de la doctora Ramírez Maya. Pues la verdad yo no consulté ningún archivo, yo todo es de lo que yo he leído en mis libros y de lo que hay en aquel entonces. Estoy empezando a consultar en internet, pero no, yo no he revisado ningún archivo. Y pues no saben lo que se siente después de estar insistiendo tanto a los chavos que van a ser los futuros profesionales en aquel entonces, hablando de las relaciones internacionales, tanto insistirles en que hay que consultar las fuentes originales, tanto insistirles en la necesidad de fundamentar lo que se está diciendo, y que nos salga este señor, este mercenario de la pluma. Bueno, lo único bueno que comparto con él es la antipatía hacia las malas formas de gobierno contemporáneo, y que él salga con este tipo de respuestas, ¿no? Es como algún conocido guionista, inclusive nominado al premio Oscar, muy cercano a Alejandro González Iñárritu, y que en una ocasión que también fue invitado a dar una conferencia a la Universidad Iberoamericana, y eso fue con una generación que yo ya conocí bastante bien, fue la primera con la que me llevé de una forma mucho más cercana, ante una pregunta expresa de el que podía decirles a los alumnos egresados de la Ibero, recién egresados, y que se aventara a decirles la verdad, a mí lo que yo aprendí en la universidad a mí no me sirvió para nada, ¿sí? Y que cada quien cuando saliera las cosas eran muy diferentes y que la universidad estaba completamente fuera de la realidad en ese sentido. Ahora sí que tú puedes decir lo que quieras, nadie lo niega, ¿no? Pero se le estás diciendo a jóvenes que están estudiando la carrera. Y esto generó la furia de varios de mis alumnos, una de ellas, una queridísima alumna actualmente profesional y escritora que trabaja y vive en los Estados Unidos, Michelle Remond. Y ella en aquel entonces fungía como una de las ayudantes en la edecanía. Y ella, en cuanto oyó ese comentario, ella traía el micrófono en la mano para repartirlo, se puso como pantera, se puso furiosa, y en ese momento lo cuestionó de cómo se atrevía
hacer esas observaciones y esos comentarios. Y por ahí también me llegaron a comentar algunas otras cosas que ahí sí yo no estoy tan seguro, pero que de ser ciertas resultarían muy graves para una persona que se supone que es profesional y egresada de la misma Universidad Iberoamericana, ¿no? Algo similar nos llegó a pasar con un conocido comentarista deportivo que trabaja en ESPN, que suele ser de los que están habitualmente, cuando las condiciones lo permiten, de los que están en el campo, en los partidos de lunes por la noche, que tienen una voz muy chillona. No voy a decir su nombre, pero ya les di todas sus características. En una ocasión vino a dar una clase al grupo de mi esposa, la clase de Administración para la Comunicación. De hecho, él fue el que se ofreció a venir a dar la plática, porque su sobrina estaba tomando el curso con mi esposa. Y hubo una pregunta expresa que se le hizo en el salón, eso sí lo tengo grabado, de que, y todo lo que aprendió en la universidad, ahora sí que en qué porcentaje le había servido para el mundo profesional. Por lo menos esta sí la pensó con un poquito más de cuidado y trató de racionalizar mejor, teniendo más conciencia de qué tipo de público es con el que estaba hablando. Y él sí llegó a mencionar que para su punto de vista de lo que él había aprendido en la universidad, en el mundo profesional le había servido el 10%. Pero, decía, el problema es que ustedes no saben cuál es ese 10%. Entonces debes de ponerle atención a todo lo que tienes en el espacio que te rodea para ir sacando un pequeño porcentaje de aquí, un pequeño porcentaje de allá. Y él mismo decía, y también había ciertas cosas que hubiera querido ponerles más atención, ¿no? Pero que él, en su momento, chavo, inmaduro, no supo entender, no supo valorar y dijo, si tuviera la oportunidad de volver a estudiar la carrera, sí lo haría, pero pondría más atención a otras cosas que yo creía que no me iban a servir absolutamente de nada, ¿no? Uno de los puntos importantes decía, muchos chavos que ahorita quieren ser periodistas de espectáculos o quieren ser periodistas deportivos, aguas, porque lo primero que tienes que ser es periodista. Y periodista que no sabe investigar, periodista al que no le gusta preguntar, periodista que no sea metiche, no es periodista. Y después la vida te va a llevar por una serie de caminos, ¿no? Él, pues lo identificamos narrando específicamente los partidos del Monday Night, de lunes por la noche. Y él, pues es su pasión, ¿no? Imagínate estar todas las semanas metido en el campo, ¿no? En todos los supertazones metido en el campo, entrevistando jugadores, ¿no? El sueño de cualquiera. Sí, nada más que él cuando comenzó a entrar a la parte correspondiente a deportes, pues no le dijeron, vente cuate, entra a trabajar de este lado. Lo aventaron a narrar el golf. Y él mismo mencionaba que no es que me disgustara el golf, pero pues estaba muy lejos de lo que yo quería hacer, pero pues o entro por ahí o no le entro. Y llegó un momento en el que se cuestionó de que la verdad yo me quiero dedicar a esto, no me gusta este deporte, ¿por qué tengo que estar haciendo estas cosas? Pero dijo, mira, si es el camino para conseguir lo que quiero, pues por lo menos si ya estoy aquí, pues vamos a sacarle jugo, ¿no? Y a empezar a encontrarle el gusto a aquello que estaba haciendo y ahora le gusta muchísimo el golf, ¿no? Entonces esas enseñanzas son absolutamente invaluables para cuando nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes las situaciones por las que hay que vivir, ¿no? Eso es lo rico de trabajar a nivel licenciatura, pero en contraparte, ¿qué te encuentras? Chavos que todavía están muy jóvenes, que todavía están muy inmaduros, que todavía andan dispersos en la cuestión de la atención, que todavía están luchando con la última parte de la hormona. Algunos que tienen problemas familiares fuertes, otros que no reciben atención por parte de sus padres, algunos que todavía no han escogido bien porque no tienen claramente establecida la vocación. Y pues la mayor parte de las veces, pues la inmadurez propia de la edad, ¿no? Eso que puede ser un hándicap para las personas que quieren llegar a hablar de sus temas, pues evidentemente ha generado que haya profesionales de todas las áreas que se desanimen al momento de dar clases a nivel licenciatura. Porque también hay que entender que dar clases no es nada más pararse enfrente del salón y vomitar información, sino hay que saberlo transmitir. Es decir, hay que tener didáctica y ahí hay que tener vocación. Y cuando la vocación tú la tienes bien establecida, no importa el público.
Tú vas a encontrar la manera. Si tu público te absorbe toda la información y te pregunta cosas serias, fundamentadas, investigadas, etcétera. Inclusive, aunque se llegue a dar la circunstancia de que no opinen exactamente lo mismo con respecto a ciertos temas, en el caso de la vocación, cuando tienes que trabajar con jóvenes que no les interesa tanto el tema, que no saben que les puede interesar el tema, que no le encuentran la cuadratura al círculo, pues es el reto de poder llamar su atención y hacerlos que se claven. No siempre funciona. Evidentemente hay grupos muy dispares, hay gente que no lo entiende a la primera. Es muy retribuyente cuando te enteras 5, 10, 15 años después. Les juro que me ha tocado circunstancias como estas, en donde te percatas de que exalumnos que tú sabes que no te ponían tanta atención, de repente te buscan, te encuentran en el Facebook, te contactan y te dicen: ay, prof, es que no sabe cuánto me ha servido mucho de lo que usted nos enseñó, pero pues ya no tengo los apuntes, no habría manera, si los vende o tiene libros publicados, ¿dónde los puedo comprar? ¿Me puede pasar tal información? ¿Cuánto me cuesta? O sea, están incluso hasta dispuestos a pagar por algo que ellos tuvieron gratis y que no supieron apreciar en el momento, o que perdieron sus apuntes, o que nunca los tomaron. O sea, todo esto puede llegar a ser muy retribuyente, pero sí implica tener que hacer una gran labor y hacer muchísimo trabajo para que pueda llegar a tener algún tipo de retribución en adelante. Entonces, cuando a uno le toca trabajar con gente ya madura, con gente ya mucho más estructurada en sus deseos, en sus anhelos, en su madurez, en sus procesos mentales, pues obviamente da muchísimo más gusto, ¿no? Llegar a trabajar, pero eso no significa que uno no le busque también las formas que pueden hacerlo más entretenido, que pueden hacerlo más atrayente, que pueden ser más divertido, sin que por ello se pierda de ninguna manera la seriedad en la labor y el trabajo que se está realizando y que se está haciendo, ¿no? Es entonces en ese sentido que nosotros hemos tratado, en el caso digo nosotros porque somos un equipo, en el caso de lo que administrativamente le ha correspondido a Marta Kutolenk, cuando se presentó la circunstancia de la contingencia, pues tener que buscar formas alternas, ¿no? Porque para ello no estábamos preparados, sabíamos que existía ahí una cosa rara que se llamaba Zoom, que algunos de nosotros ahí medio habíamos experimentado, o algunos otros que buscamos otras alternativas, ¿no? Cuando yo todavía no conocía y no confiaba, además en algunas malas experiencias que me había enterado que les habían pasado a algunos colegas o que a mí me tocó presenciar en el Zoom, que todavía estaba muy verde en ese sentido, o que pues yo nada más nunca le entendí al Teams y que nunca llegué a utilizar el Meet, que eran las 3 únicas disponibles en aquel entonces. Buscar otras alternativas, y algunos de ustedes recordarán que lo que hice fue empezar a grabar las clases, de grabarlas para nada más mandarles el enlace. La diferencia es que la clase no era en vivo, pero la gran ventaja, porque encontré un espacio en el Google Drive que me permitía subir la información, incluso con segmentos de películas o segmentos de audios que no me iban a bajar por cuestiones de derechos de autor. Es por esa razón que solo el principio de las clases ustedes notarán que están trepadas en YouTube. Pero cada vez que hay que llegar a algún segmento de película, ya ven que les pongo la referencia de lo que estamos viendo, pero no les podía poner la película misma, porque en YouTube en automático se baja por derechos de autor. Y ahora sí que en el mejor de los casos, a lo mejor pueden dejar el video pero le quiten el audio. Entonces como que no tenía ningún caso, y yo pensé que no se podía hacer de otra manera. Afortunadamente encontré que en el Google Drive sí se podían subir la información completa. Como no es abierta al público, se manda el enlace, y por eso les solicitamos a ustedes que cuando vean la información, nada más por favor no se la compartan a todo el mundo, es para uso exclusivo de ustedes dentro de la materia, y ahí sí ya pueden tener los videos completos, ¿no? Ya posteriormente aprendimos a utilizar directamente el Zoom, y ahora que regresamos ya a trabajar en conjunto, y ahora que regresamos ya a trabajar en la última etapa para las últimas 8 sesiones,
pues ya podemos grabar las sesiones del Zoom de manera continua y corrida, que nos permite a su vez, colocándolo en la plataforma del Zoom, que ustedes puedan tener acceso a la sesión en vivo electrónica que compartimos en nuestras respectivas casas y que puedan ver además los segmentos documentales que se les están poniendo sin problemas de derechos de autor, reiterando que les solicitamos únicamente de la manera más atenta que estos videos no se los compartan a gente que no tenga que ver con la materia. Es de uso exclusivo, nada más para ustedes. De esta manera pues ya nos hemos ido acoplando un poquito más y mejor. La otra ventaja que tenía el hecho de que se grabaran las sesiones aparte es que literalmente aprendí también a hacer eso. Literalmente cada 20 minutos yo les estaba poniendo algún break, les estaba poniendo algún descanso, ¿no? De aquí se pueden ir por la torta, aquí se pueden ir por el guaracha, aquí se pueden echar el cafecito, aquí se pueden echar el chesco, ¿no? Para que ustedes, conforme fueran viendo las imágenes, se dieran sus pausitas de 20 minutos. Entonces, aunque estuviera posteado a la hora de clase a las 10 de la mañana, ustedes se lo pueden echar cuando pudieran el día de la semana, mientras están comiendo, mientras están cenando, antes de dormir, luego de despertarse, etcétera, para que de esta manera las disfrutaran mejor. El inconveniente es que sí implica un trabajo extra de edición para dejarlo exactamente como uno quiere, ¿no? La ventaja que tuvo el hecho de poder utilizar el Zoom es que se graba la sesión en vivo. Ahí sí, no nos detenemos, vamos de corrido, se puede grabar los mismos videos y ya después, para la misma noche, ya tienen ustedes la sesión de clase en vivo, pero ya grabada, para que ustedes igual puedan verla de manera digital cuando quisieran. Siempre hay alguna diferencia. En el caso de la calidad de las grabadas del video del Zoom, es inferior a la calidad de los videos que se graban, en este caso, de manera asíncrona. Es decir, cuando se graban para que lo vea después. Pero la ventaja es que estás en vivo. Entonces ahí algunos te insisten más que es la parte humana, otros te insistimos más, sí, pero tú puedes repartir el trabajo a lo largo de la semana o la revisión de los mismos. El chiste es que ustedes no se queden sin las clases, punto. Y que mientras tengamos salud, tengamos tiempo y logremos siempre mantener el apoyo de gente como Martita Kutolenk, pues nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Y ahora que hemos preparado todo el proceso de la conquista, la mal llamada, reitero, conquista de la Nueva España hasta la independencia de la misma, pues tenemos mucho material que revisar un poquito más adelante. Mañana hablo de temas muy concretos y específicos de la reflexión de este proceso de 1521 a 1821, para que sigamos teniendo espacios de reflexión. Que tengan muy buen día.